Bienvenidos a la clase 16 del módulo de Fisiología. En esta clase vamos a trabajar sobre el equilibrio del estado ácido-base y el equilibrio hidroelectrolítico. Vamos a entrar hoy a analizar el medio interno, recordando que el medio interno es todo aquello que va a rodear a las células y que le va a proveer de elementos útiles como oxígeno, como nutrientes, y va a permitirle ese medio interno tomar aquellas sustancias que la célula no necesita y que necesita desecharlas, se apropia ese medio interno de esas sustancias para que a través de los órganos de eliminación puedan salir del organismo. Cuando hablamos del equilibrio ácido-base, estamos hablando de un equilibrio entre la producción y la eliminación de hidrogeniones. Hidrogeniones, iones hidrógeno y protones son sinónimos en este caso. Cuando se utiliza en el estado ácido-base la terminología protón, está refiriéndose al ion hidrógeno o también hidrogenión. Son sinónimos. Para poder entender este equilibrio que debe existir entre la producción y la eliminación de hidrogeniones, tenemos que ver que hay sustancias que son ácidas, que son aquellas sustancias capaces de ceder protones. Por eso, como liberan protones a el medio, hace que se incremente la concentración de protones y por lo tanto disminuya el pH, o sea que se transforme en un pH ácido. En cambio, las bases son todas aquellas sustancias capaces de aceptar hidrogeniones, o sea que van a sacar protones del medio y van a quedar adosados a la estructura de esa sustancia base o alcalina. Entonces, un ácido puede donar iones hidrógeno y una base puede aceptar iones hidrógeno. ¿A qué llamamos pH? pH denominamos a la concentración de protones, libres o disociados que determinan la acidez o alcalinidad de una sustancia. Entonces, el pH lo que mide es la concentración de protones. Como la concentración de protones de una sustancia es equivalente a 0,0000007, para no trabajar con la incomodidad de tantos decimales, se utiliza un artilugio matemático, el antilogaritmo, y ese número se transforma en un número 7. En ese artilugio matemático, para transformar el 0,000007 en 7, se produce una proporción o una relación entre la concentración de protones y el valor de pH inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se incrementan los protones, el valor de pH disminuye, se hace más ácido. O sea que cuando yo tengo un pH ácido, lo que estoy teniendo es una alta concentración de protones. Esto se debe a este artilugio matemático para poder manejarnos con números
más sencillos. En nuestro medio es muy importante el equilibrio que se establece entre los ácidos y las bases de la sangre. ¿Por qué? Porque justamente eso va a repercutir en el resto de los líquidos. Recordemos que los líquidos corporales se dividen en intravascular, el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, el líquido extracelular, y ahí tenemos el intersticial, que es el líquido que rodea a las células, y el líquido intracelular. Entonces tenemos un compartimento intracelular, que es el líquido que está dentro de la célula, y un compartimento extracelular, que lo podemos dividir en intersticial e intravascular. Entonces, esta cuestión de que el pH se mide la acidez o la alcalinidad de una solución inversamente proporcional. En este sentido, a mayor concentración de protones, menor es el valor de pH. Estos corchetes simbolizan concentración. Entonces la flecha dice, al aumentar la concentración de protones, protones es el ion hidrógeno, disminuye el valor de pH. Al disminuir la concentración de protones, aumenta el valor del pH. El pH normal de la sangre está oscilando entre 7,35 y 7,45. Y pensemos que un compartimento trata de mantener un equilibrio dinámico con el otro compartimento. Entonces, más o menos, estos son los valores de pH que se van a manejar alrededor de la célula y dentro de la célula. Un pH de 7,40 me está indicando que tenemos 40 nanomol por litro, y el pH, el menos logaritmo de la concentración de protones, me da un número de 7,40. Esto que yo les decía, el logaritmo o el antilogaritmo o el logaritmo negativo de la concentración de protones me da un valor de 7,40. Valores por debajo de 7,35, menores a 7,35, estamos en acidemia, o sea que el pH de la sangre es ácido, con valores menores de 7,35. Y con valores mayores de 7,45 decimos que estamos en alcalemia, o sea la sangre tiene un pH elevado. Un pH menor de 6,80 o un pH mayor de 7,80 es incompatible con la vida. Fíjense que el rango que tenemos para mover el pH es de 6,80 a 7,80. Un rango muy pequeño comparando que los valores normales oscilan entre 7,35 o 7,45. Por lo tanto, el organismo tiene que cuidar mucho este equilibrio del estado ácido-base, porque si se generan un corrimiento, ya sea hacia un valor de pH de 6,80 o un corrimiento hacia un valor de pH de 7,80, ya estamos en valores que no son compatibles con la vida. O sea que ya la persona ahí ya tiene riesgo de muerte. Cuando nosotros queremos valorar el estado ácido-base, lo que vamos a hacer es tomar sangre de una arteria. Esta práctica la desarrolla generalmente el médico, está dentro de sus competencias,
se extrae sangre de la arteria radial o de la arteria femoral y con esa muestra de sangre arterial se desarrolla o se mide lo que se denomina gasometría. ¿Qué se mide en la gasometría? Se mide el valor de pH de la sangre, cuyo valor normal es 7,35 a 7,45, la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial, esta A quiere decir arterial, porque recuerden que se toma una muestra de sangre arterial, y ahí el valor de la presión parcial de dióxido de carbono va a oscilar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato que se va a medir y su valor normal es de 22 a 26, ¿m? Y el bicarbonato estándar, que es, también tiene que coincidir con el bicarbonato real. El contenido de dióxido de carbono, por cuántos milimol por litro, está en un valor de 23 a 27. Las bases en mil equivalentes por litros entre 46 y 54. Excesos de bases 0 más menos 2. Y la presión parcial arterial de oxígeno que tiene que oscilar entre 80 y 100 en un adulto y en un adulto mayor entre 75 y 85. Y el porcentaje de saturación de oxígeno que es aproximadamente 100%. Generalmente está oscilando en un valor de 97%, el grado de saturación de oxígeno. Estos valores entonces son los que se toman para tener en cuenta el equilibrio ácido-base. ¿Qué está pasando a nivel del estado ácido-base de esa persona? Entonces tenemos que el pH es la concentración de protones, o sea que mide la concentración de protones. Si aumenta la concentración de protones, el pH disminuye. Recuerdan que por este artilugio matemático, la relación entre concentración de protones y pH es inversamente proporcional. Cuando los protones aumentan, disminuye el valor de pH. Si es menor de 7,35 ya estamos en un estado de acidosis. Ahora, ¿se acuerdan que en la gasometría se medía bicarbonato y se medía presión parcial de dióxido de carbono? Si hay un descenso de la cantidad de bicarbonato en la sangre arterial, me está indicando que estamos ante una acidosis de tipo metabólica. En cambio, si encuentro un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono, estamos ante una acidosis respiratoria. El valor normal es entre 7,35 y 7,45. Y si por el contrario tenemos un descenso en la concentración de protones, esto determina que el valor de pH sea mayor a 7,45, estamos en un caso de alcalosis. Entonces, ante esto, ¿qué va a observar? ¿Qué se va a observar? Se va a observar en la gasometría el nivel de bicarbonato. Si el nivel de bicarbonato aumenta, quiere decir que estamos ante una alcalosis metabólica. Fíjense que para determinar si es metabólico, lo que medimos es el bicarbonato. En este caso, en la acidosis metabólica, el bicarbonato disminuye. En cambio, en la alcalosis metabólica, el bicarbonato aumenta. Y si, por el contrario, en ese estado de alcalosis disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, ahí estamos ante una alcalosis respiratoria. Fíjense que para
determinar si hay acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, lo que se está midiendo es la presión parcial de dióxido de carbono. En la acidosis aumenta la concentración de dióxido de carbono, por lo tanto aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, y en la alcalosis disminuye la presión parcial de dióxido de carbono porque disminuye la concentración. Hay cuadros donde esto no está tan definido en respiratorio o metabólico, sino que puede ser un estado de acidosis mixta, donde haya componentes metabólicos, pero también haya componentes respiratorios, donde esté comprometido el bicarbonato, pero también esté comprometido la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, en la acidosis metabólica la alteración principal es el descenso del bicarbonato. El pH disminuye, por eso estamos en acidosis, y la alteración compensatoria disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. O sea que el organismo, vamos a ver, que para aumentar este valor de pH, para que este pH no caiga más, porque recuerden que el rango es muy poco, entonces existen sistemas amortiguadores. Uno de los sistemas amortiguadores es la respiración. Entonces, ¿qué va a pasar? La respiración va a aumentar y de esa manera va a tratar de liberar dióxido de carbono. Por eso es que va a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono si es que el sistema respiratorio está tratando de compensar. En la acidosis respiratoria, la principal alteración es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Como es un caso de acidosis, disminuye el valor de pH. Y en este caso, el riñón va a actuar tratando de, como estamos en un estado de acidosis, liberar protones por la orina. ¿Y qué va a absorber? Bicarbonato. O sea que el riñón libera a la orina protones para corregir la acidosis y reabsorbe bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a estar elevado. Esto es porque está tratando el riñón de compensar para que este pH no siga bajando y ponga en riesgo a la persona. En la alcalosis metabólica lo que ocurre es el aumento del bicarbonato. Esa es la alteración principal. A nivel de pH hay un aumento del valor de pH. ¿Por qué? Porque están disminuyendo los protones. Entonces, ahí hay un aumento del valor de pH, menor concentración de protones. Y para compensar, el sistema respiratorio, ¿qué va a hacer? Va a disminuir su frecuencia respiratoria. De esta manera, lo que va a hacer es que se libere por la expiración menos dióxido de carbono. Y de esta manera aumenta la presión parcial arterial de dióxido de carbono. En cambio, en la alcalosis respiratoria, el problema es la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. Acá, como es una alcalosis, el pH aumenta y el riñón va a tratar de compensar liberando bicarbonato para que se vaya por la orina y absorbiendo protones. De esta manera el riñón está tratando de compensar reteniendo protones para que este pH disminuya y liberando bicarbonato. Entonces tenemos que la alcalosis metabólica, por definición, presenta un pH mayor a 7,45 y presenta un bicarbonato de 26.000 equivalentes litros. ¿Cuáles son las causas de la alcalosis?
Por ejemplo, el exceso de base. Una persona que se le estuvo pasando bicarbonato y se excedió en la cantidad de bicarbonato por vía parenteral que se le administra y de esa manera está ahí incorporando muchas bases. O pérdidas de ácido, por ejemplo, está teniendo vómitos importantes, mucha cantidad, y eso hace que pierda ácidos a través de esa vía. ¿eh? Por eso el exceso de base es un uso excesivo del bicarbonato o del lactato. Generalmente esto ocurre cuando hay poco control en la administración de estas soluciones por vía parenteral. O también la causa puede ser el uso de diuréticos, por los cuales se está perdiendo mucho ácido. Tenemos la acidosis metabólica, que se puede producir por cuatro mecanismos. Primero, por un exceso en la producción de protones, por una intoxicación con sustancias cuyo metabolismo produce ácidos, por la pérdida excesiva de bicarbonato por la vía digestiva, diarrea o por el sistema urinario, o la falta de eliminación de ácidos en insuficiencia renal. Esta es la causa más común de la acidosis metabólica, o sea que se está aumentando la concentración de protones porque hay una falta de eliminación de los protones o se está produciendo mucha cantidad de protones. La alcalosis respiratoria se la define como aquella alteración donde el pH alcanza un valor mayor a 7,45 y la presión parcial de dióxido de carbono es menor a 35 milímetros de mercurio. Esto se da en la hiperventilación, en los cuadros de excitación psicomotriz, donde la persona puede hiperventilar y entonces al hiperventilar disminuye la concentración de dióxido de carbono y esto va a ir generando un aumento del pH. Como respuesta fisiológica al dolor, también una persona puede hiperventilar por el estado de ansiedad, de miedo, por fiebre, por sepsis, o sea, infecciones generalizadas, por estimulantes respiratorios que se estén administrando, por una lesión en el sistema nervioso central o por hipoxemia. Todo esto lleva a la hiperventilación. Cuando hablamos de hiperventilación estamos hablando de una ventilación donde aumentó la frecuencia respiratoria, o sea que hay una frecuencia respiratoria mayor por minuto y aumenta la profundidad. Entonces eso es hiperventilar. Y la acidosis respiratoria, que es cualquier fenómeno agudo o crónico que origine lo opuesto, la hipoventilación. O sea que las ventilaciones acá son superficiales. Puede estar la frecuencia aumentada, puede estar disminuida, todo depende de la causa, pero acá lo fundamental es que hay una menor profundidad en la ventilación, por lo tanto está movilizándose en la ventilación menor cantidad de aire. Puede haber una obstrucción en la vía aérea, puede haber una depresión del centro respiratorio a nivel del bulbo raquídeo y eso generar hipoventilación, puede haber un estado de shock circulatorio, eh, puede haber problemas neuromusculares, el diafragma, tener algún tipo de compromiso por la inervación nerviosa que puede estar afectada, procesos de pérdida de mielina, desmielinización de nervios que por ahí inervan a los músculos ventilatorios, hacen que estos sean menos eficaces a la hora de
expandir la caja torácica. Y además cuando la ventilación asistida, o sea, cuando está el paciente conectado a un ventilador mecánico, es inadecuada. Se produce ante cualquier proceso que cause retención primaria de dióxido de carbono. O sea que en la hipoventilación hay una retención de dióxido de carbono. Esto hace que aumente el pH y el bicarbonato plasmático tratando de compensar. Es importante tener presente que una elevación de la presión parcial de dióxido de carbono, porque por pequeña que sea, puede ser una disfunción pulmonar, parenquimatosa o alteración de la mecánica torácica, salvo que sea una compensación de la alcalosis metabólica. O sea que una persona cuando está hipoventilando, salvo que sea para compensar la alcalosis, va a tener que observarse a ver cuál es la causa de esa hipoventilación. Si es un problema a nivel del tejido pulmonar, si es un problema a nivel de la mecánica muscular ventilatoria, si es un problema a nivel neurológico. Como no hay mucho margen para que la variación de pH se produzca, y que rápidamente cualquier alteración en el estado ácido-base va a generar una situación crítica para la persona, vamos a analizar ahora que a lo largo del proceso evolutivo, la especie humana ha desarrollado una serie de mecanismos para amortiguar esos cambios de el estado ácido-base. Esos amortiguadores también se llaman tampones, también se llaman sistemas buffer, son sinónimos para indicar aquellos elementos con que el organismo dispone para poder frenar, amortiguar los cambios de pH. Tenemos tres tipos de amortiguadores. Unos amortiguadores que actúan rápidamente, que son componentes que están en la sangre. Uno de ellos es la hemoglobina. La hemoglobina puede actuar como un amortiguador para que no se generen cambios bruscos en el estado ácido-base. Ese mecanismo de también otras proteínas que tiene la sangre y que también actúan como amortiguadores, actúan rápidamente, o sea, rápidamente por los receptores se capta la alteración del estado ácido-base y rápidamente la hemoglobina y proteínas de la sangre van a estar frenando, amortiguando para que ese cambio no sea muy grande en cuanto a su dimensión. Luego, a los minutos, el otro amortiguador va a ser el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, a través de la ventilación, va a actuar como un amortiguador para los cambios de pH. Y por último, más lento, va a ser el riñón. El riñón, a través de la liberación de protones, absorción de bicarbonato o absorción de protones y liberación de bicarbonato, va a estar tratando de frenar los cambios bruscos de pH. Acá tenemos la patente. Esto me está midiendo cómo se está comportando el riñón y esto me está midiendo cómo se está comportando el sistema respiratorio. Y acá entonces tenemos los sistemas rápidos, que estarían
los sistemas amortiguadores del estado ácido-base, fundamentalmente representados acá por la hemoglobina, y el centro respiratorio como otro amortiguador rápido, y como un amortiguador lento, los riñones. Bien, entonces acá tenemos el sistema amortiguador de proteínas, proteína-proteinato, que regula el pH extra e intracelular. Por ejemplo, la hemoglobina, la forma reducida oxidada, que es, acá tenemos a la hemoglobina reducida, ¿m? Porque ha adoptado acá a el protón, y acá tenemos a una hemoglobina oxidada, que es justamente, ya no tiene acá el protón, sino que ha adoptado al oxígeno. Si en el caso de un estado de acidosis, lo que va a hacer la hemoglobina es reducirse más, o sea que va a desprender oxígeno, y ese oxígeno, en lugar del oxígeno, lo va a ir tomando el protón. Por lo tanto, si el sistema está en acidosis, o sea que hay mucha concentración de protones, la hemoglobina lo que va a hacer es reducirse. Va a tomar esos protones. Para poder tomar esos protones, tiene que liberar oxígeno. Entonces, cuando llega a ese tejido en acidosis, la hemoglobina cede el oxígeno y capta los protones. Se reduce. En cambio, si estamos en una situación donde el medio está alcalino, lo que hace la hemoglobina es ceder el protón y captar oxígeno. Cede protón y capta oxígeno. Y de esa manera compensa, amortigua los cambios de pH. Acá está lo que les estaba explicando. Se los dejo para que ustedes puedan verlo. Que acá lo que agregamos es que la hemoglobina reducida se va de ese tejido a través del torrente sanguíneo y llega a los pulmones. Ahí la concentración de oxígeno es alta. Entonces, ¿qué pasa? Hace el intercambio. Cede el hidrógeno, el ion hidrógeno, y vuelve a tomar oxígeno. O sea que esta hemoglobina reducida se oxida y de esta manera capta el oxígeno. ¿Qué pasa con esos protones que se liberan a nivel del pulmón? Se unen al bicarbonato y forma ácido carbónico. Esos protones que la hemoglobina a nivel pulmonar los suelta, esos protones se unen al bicarbonato y van a formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico luego se va a transformar en agua y en dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono se va a liberar a través de la expiración.
Otro sistema amortiguador es el fosfato, que regula el pH de los líquidos intracelulares. El ácido fosfórico se transforma en fosfato y ese fosfato capta protones y esos protones, al ir captándolo, se vuelve a formar ácido fosfórico. Entonces, tenemos ácido fosfórico, se transforma en fosfato y el fosfato lo que hace es captar protones y los transforma en ácido fosfórico nuevamente. De esta manera, el fosfato, los grupos fosfato lo que hacen es captar hidrógenos, captar protones. Este es un ácido, el protón es un ácido fuerte. Y ese ácido fuerte ahora va a quedar acá en el ácido fosfórico, que es un ácido débil. De esta manera ya no hay tanta concentración de protones en el medio. Entonces el pH se acidifica, pero no lo hace tan intensamente. Recuerden que estos amortiguadores no es que impiden que el pH se vuelva ácido o se vuelva alcalino. Lo que hace es frenar, amortiguar para que esos cambios no sean tan elevados. Y acá tenemos el ácido fosfórico que se transforma en fosfato y ese fosfato capta un oxidrilo y lo transforma en agua. De esta manera, lo que está haciendo es quitar bases, y es la otra forma en que va a actuar este sistema buffer. Transforma los oxidrilos en agua. Este amortiguador del fosfato es muy importante a nivel intracelular. Acá vemos otra transformación donde tenemos cloruro de hidrógeno, que es un ácido fuerte. Tenemos acá el fosfato de sodio y cómo ese sodio fosfato dibásico va a transformar en cloruro de sodio. De esta manera, este cloro se va acá con uno de estos sodios que se va acá y este hidrógeno que forma parte de este ácido fuerte se desplaza hacia acá, formando el sodio fosfato dibásico. De esta manera va quitando este ácido fuerte del sistema. Se llama ácido fuerte, ¿por qué? Porque cuando se desdobla entrega todos los protones que tiene. En este caso tiene uno. En cambio, fíjense que el ácido fosfórico es un ácido débil. ¿Por qué? Porque podría entregar al sistema dos protones, pero no entrega dos protones, entrega uno solo. ¿Por qué? Porque cuando se desdobla
se transforma en fosfato y el fosfato retiene un hidrógeno. A estos ácidos, donde entregan al sistema parte de los hidrógenos que tiene, pero no todos, a estos ácidos se los llama ácidos débiles. El ácido fosfórico es un ácido débil. Acá tenemos el sistema amortiguador bicarbonato, que es regulador del pH sanguíneo. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el dióxido de carbono que se combina con el agua. Esta reacción química ocurre dentro de los glóbulos rojos. O sea que parte del dióxido de carbono que se produce por el metabolismo celular entra a los glóbulos rojos de la sangre y porque dentro de los glóbulos rojos de la sangre hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica, este dióxido de carbono, gracias a esa enzima anhidrasa carbónica, se une con la molécula de agua y forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se desdobla. El ácido carbónico también es un ácido débil. ¿Por qué? Porque si se desdobla podría liberar 2 protones, pero no lo hace, libera uno solo, ¿ven? Libera uno solo, el otro queda acá. Este compuesto que queda formado es el bicarbonato. Entonces, dentro de los glóbulos rojos, gracias a la anhidrasa carbónica, se produce la unión del dióxido de carbono con el agua y forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se desdobla, se escinde en un protón que queda libre y un bicarbonato. Este bicarbonato sale y se va a depositar en el plasma sanguíneo. De esta manera se mantiene un equilibrio entre la cantidad de protones que se forman y la cantidad de bicarbonato que se forma. Entonces, vamos a ver. Supónganse que aumentó la concentración de protones. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato? Toma es un protón y ese bicarbonato se transforma en ácido carbónico. Ese ácido carbónico viaja por la sangre y cuando llega a la zona del alvéolo pulmonar, se transforma, se cinde en dióxido de carbono y en agua. Y este dióxido de carbono es el que se libera a través de la respiración, de la ventilación, mejor dicho. En cambio, si aumenta la concentración de oxidrilos, que es el pOH, aumenta la concentración de oxidrilos, para mantener el equilibrio, ¿qué hace? El bicarbonato toma ese radical oxidrilo y con eso forma agua. Entonces me queda por un lado el dióxido de carbono y por otro lado me queda agua. Que después, si esto ocurre dentro del glóbulo rojo, se va a transformar en ácido carbónico. Y de esta manera, el aumento de bases es neutralizado porque se genera un ácido. En este caso, un ácido débil. Acá tenemos la compensación pulmonar, justamente, o reteniendo dióxido de carbono o liberando dióxido de carbono. Recuerden que si retiene dióxido de carbono, ese dióxido de carbono se une con el agua y forma ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se desdobla en bicarbonato y en protones. Y que esta relación es reversible. Y de esta manera, por ejemplo,
cuando el organismo disminuye la ventilación pulmonar. Al disminuir la ventilación pulmonar, al hipoventilar, hay más dióxido de carbono en la sangre, por lo tanto, más cantidad de dióxido de carbono se une con moléculas de agua y se va a formar más cantidad de ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, al desdoblarse, va a generar más cantidad de protones. Y al aumentar la concentración de protones, lo que va a hacer es disminuir el pH. Entonces va a estar en un estado de acidez. En cambio, si el organismo tiene que liberar dióxido de carbono a través de la hiperventilación, esto que viene en la sangre se transforma en ácido carbónico y este ácido carbónico se desdobla en agua y dióxido de carbono y este dióxido de carbono es el que se elimina por la expiración. O sea que esto sería hipoventilando y esto sería hiperventilando. Y acá tenemos cómo actúa el riñón. El riñón lo que hace es lo mismo. Tenemos el ácido carbónico, dentro de las paredes de los túbulos renales hay anhidrasa carbónica, entonces el dióxido de carbono que entra se une con el agua y forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se desdobla en bicarbonato y en protones. ¿Y qué pasa? Si hay un exceso de protones, esos protones se liberan para que con el grupo fosfato se unan y sean liberados a través de la orina. ¿Y qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato se reabsorbe y pasa a la sangre. Por eso el riñón lo que está haciendo en este momento es liberar protones por la orina y reabsorber bicarbonato. Eso es en un caso de acidosis, donde se necesitan sacar del organismo protones. Con esto dejamos el tema del estado ácido-base. Y ahora vamos a analizar el equilibrio hídrico. Recordemos que el agua es un elemento muy importante para nuestra vida, ya que el 60% de nuestro peso corporal en un adulto está determinado por el agua. En un niño pequeño, hasta el 83% del peso corporal está determinado por el agua. Y a medida que vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos perdiendo esa capacidad para retener agua y por lo tanto disminuye la relación del agua corporal con nuestro peso. Pero siempre es un porcentaje elevado de agua lo que tiene nuestro cuerpo. Las 2/3 partes están dentro de la célula, o sea que las 2/3 partes del agua corporal están dentro de la célula. Y el tercio restante está en el espacio extracelular, o sea, en el intersticio o dentro de los vasos sanguíneos. Dentro de lo que es el intersticio, el 75%, o sea, de ese tercio que queda del agua en el medio extracelular, el 75% de ese tercio está en el espacio intersticial y el 25% restante está en el intravascular. ¿A qué se llama homeostasis? Al proceso mediante el cual el organismo mantiene un ambiente interno relativamente estable para el crecimiento y funcionamiento celular. O sea que nosotros tenemos todo un sistema regulado por el sistema nervioso, regulado por el sistema endocrino, que van a tratar de generar mecanismos para mantener estable nuestro ambiente interno.
Cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando siempre de un equilibrio dinámico, ya que no es algo que se alcanzó el equilibrio y ahí se paralizó el sistema, sino que el sistema sigue funcionando. Y entonces aparecen en situaciones de equilibrio fluctuaciones hacia un lado y hacia el otro de los procesos. Por lo tanto, siempre que hablamos de un equilibrio en nuestro organismo, estamos hablando de un equilibrio dinámico. El equilibrio hidroelectrolítico se define como la constante relativa de líquidos corporales. O sea, si yo analizo el líquido corporal intravascular, se va a caracterizar por tener una determinada composición de agua y una determinada composición de electrolitos. Y los mecanismos homeostáticos van a estar funcionando para mantener esa constante. Si analizamos la composición del intersticio, va a tener una composición muy similar a la de el intravascular. Y si analizamos el líquido intracelular, esa composición va a variar, pero también la célula va a generar mecanismos homeostáticos para mantener esa diferencia y para mantener esa constancia en cuanto a su composición hídrica y su composición electrolítica. Para eso nosotros necesitamos incluir del medio agua y electrolitos. Y para que haya un equilibrio, nuestro organismo tiene que alcanzar un equilibrio entre la entrada o ingestión de esa agua y de esos electrolitos y un equilibrio con las pérdidas o salida del agua y de los electrolitos. Cuando se logra ese equilibrio, estamos entonces en una situación dinámica, homeostática, donde nuestro organismo no está corriendo riesgos. Está en una situación basal. Ahora, si se produce una alteración, ya sea porque hay una poca ingesta de líquido o hay un aumento en la pérdida de líquido, porque hay una poca ingesta de electrolitos o porque hay una pérdida en demasía de electrolitos, se produce un desequilibrio. Por ejemplo, pensemos en la deshidratación que hay por un déficit de sodio o por una hemorragia. O sea, hay una pérdida de líquido que se debe al déficit de sodio. ¿Qué relación hay entre sodio y agua? Porque justamente el agua va siguiendo al sodio para ir conquistando los distintos compartimentos en los que se encuentra dividido el cuerpo humano. Para salir del vascular, para salir del intersticial, para salir de la célula, el agua va a necesitar de solutos que generen ese impulso para el pasaje del agua. Entonces, supongamos que hay un estado de déficit hídrico. Eso determina una disminución del nivel sanguíneo. Si hay un déficit de hidratación, hay un déficit en el nivel sanguíneo. Esto, como disminuye el volumen, va a disminuir la presión arterial, porque la presión arterial está determinada por dos variables. Una es el volumen y otra es la resistencia de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si hay una reducción del volumen, va a haber una disminución de la presión arterial. Esta caída de la presión arterial va a ser captada por células que están en el riñón,
que se llaman yuxtaglomerulares, que van a captar ese descenso de la tensión arterial. El tejido renal entonces va a liberar renina. Esta enzima, la renina, va a transformar una sustancia química que se llama el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 es entonces la transformación del angiotensinógeno por acción de la renina, producida por el tejido renal. Esa angiotensina 1 viaja por la sangre y llega al tejido pulmonar. En el tejido pulmonar, por una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a tener efectos sobre la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal son glándulas que están justamente por arriba, sobre el riñón, por eso suprarrenal, están apoyadas en la parte superior del riñón, y al ser estimulada por la angiotensina 2, la corteza suprarrenal va a producir el aumento de aldosterona. La aldosterona es una hormona que se produce en la corteza suprarrenal y que entonces va a actuar en los riñones a nivel de los túbulos distal y colector, aumentando la reabsorción de sodio. La aldosterona lo que hace entonces es aumentar la reabsorción de sodio. Lo hace a través de una bomba de sodio-potasio. Por lo tanto, si la aldosterona lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio, 3 iones sodio se reabsorben, pasan al torrente sanguíneo y 2 iones potasio van a ser liberados a través de la orina. Entonces, aumenta la reabsorción de sodio, pero el sodio, al pasar al torrente sanguíneo, se va a llevar consigo agua. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque ahora el agua y el sodio están dentro de los vasos sanguíneos y entonces aumenta el volumen sanguíneo. Si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial. Pero a su vez, la angiotensina 2 actúa sobre las arteriolas. ¿Se acuerdan que las arteriolas tienen paredes musculares a manera de esfínter y que son como grifos que abren o cierran o aumenta o disminuye el volumen de circulación de sangre? Por lo tanto, la angiotensina 2 lo que hace es una vasoconstricción de las arteriolas. Aumenta la resistencia, aumenta el impedimento para que la sangre fluya a través de las arteriolas. Y entonces hace que al aumentar la resistencia y al aumentar el volumen, lo que se produce es el aumento de la presión arterial. A este sistema se lo llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Recuerden que a este sistema se le va a acoplar la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, que es producida por el hipotálamo, que va a ser almacenada por la neurohipófisis, va a liberar la neurohipófisis la hormona antidiurética y a nivel de los túbulos va a hacer que las proteínas que están cerradas, que hacen que esa zona sea impermeable al agua, se abran y al abrirse las acuaporinas lo que va a producir es la reabsorción de agua. Esa reabsorción de agua se va a dar por dos motivos.
Por un lado, porque hay una reabsorción de sodio, pero a su vez porque actuó la hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética no actúa, el agua no puede ser reabsorbida. ¿Por qué? Porque esta zona es una zona impermeable al agua. Otro mecanismo es el mecanismo de la sed. Supongamos que hay hipovolemia. Entonces, esa hipovolemia va a producir sed. Y esa sed va a llevar a la ingesta de agua. Esa ingesta de agua va a llevar al descenso de la presión osmótica. Esto va a actuar activando la vía de los homorreceptores, que a su vez van a estimular para que siga teniendo sed la persona y de esta manera siga teniendo ingesta de agua y de esta manera siga descendiendo la presión osmótica. Pero a su vez, la persona va a tener esa necesidad de algo salado. Eso va a llevar a la ingesta de cloruro de sodio, eso va a llevar a la elevación de la presión osmótica y eso va a llevar al estado de sed nuevamente. Y a su vez esto va a llevar a más apetito por sal. Y de esta manera el mecanismo de la sed es otra forma que tiene el organismo para compensar los déficits de agua. O sea que cuando tenemos sed, en realidad ya nos está indicando el organismo que al organismo le está faltando agua. Entonces, la sed hace que disminuya o sea, en realidad la sed está determinada porque hay un aumento de la hipertonicidad, o sea que los líquidos corporales, al tener menos solvente, aumentan su concentración, o sea que se vuelven hipertónicos. Esa hipertonicidad es captada por los homorreceptores y los homorreceptores llevan esa información al hipotálamo, a la parte lateral superior del hipotálamo. ¿Y qué hace el hipotálamo? Como respuesta, produce o provoca la sed. A su vez, la hipovolemia, captada por los receptores de la angiotensina 2, lleva la información al hipotálamo y eso también lleva a la sed. Estas son las dos vías por las cuales podemos desencadenar este mecanismo que es la sed, con el objetivo de compensar el déficit hídrico. Entonces acá tenemos la pérdida de agua, el aumento de la osmolaridad, o sea, el líquido corporal se transforma en hipertónico. Esto hace que se libere la hormona antidiurética, esto hace que aumente la reabsorción de agua a nivel tubular, esto hace que el líquido orgánico se diluya, a su vez el aumento de la osmolaridad generó la sed, esto generó el aumento de la ingesta de agua, esto también ayuda a que se diluya el líquido orgánico y al alcanzar la dilución de equilibrio se inhibe la liberación de hormona antidiurética y se inhibe el mecanismo de la sed. Entonces, un mecanismo de compensación ante el exceso de concentración de la sangre y del líquido extracelular medio interno, debido a un exceso de sodio o debido a la falta de agua, ¿qué va a generar? Aumento de la sed
y secreción de la hormona antidiurética. Un mecanismo de compensación ante una baja concentración de la sangre y del líquido extracelular debido a la falta de sodio o a un exceso de agua, disminución de la sed y producción de aldosterona en la vía renina-angiotensina. Esto es para compensar el sodio que está faltando. Un mecanismo de compensación ante una subida de los niveles de potasio en la sangre y el líquido extracelular, la producción directa de aldosterona por la corteza suprarrenal. ¿Esto por qué? Porque si está aumentando la concentración de potasio, hay que sacar potasio, y la vía para sacar potasio rápido es a través de los riñones. Entonces, la aldosterona, ¿qué hace? Activa la bomba sodio-potasio. Entonces los túbulos reabsorben sodio, o sea que va a pasar sodio a la sangre y va a secretar potasio. Potasio que está en la sangre va a pasar a la luz tubular y se va a ir con la orina. Por eso es que es necesario que se active la aldosterona. De esta manera, la hormona lo que está haciendo es compensar el exceso de potasio. Y así son distintos los mecanismos que se pueden estar utilizando para ir regulando los distintos electrolitos. Entonces, ¿cómo regulamos el balance hídrico corporal? Por ejemplo, una ingesta excesiva. Si hay una ingesta excesiva de agua, una solución fisiológica va a ser la eliminación renal, o sea que parte del agua que se ingirió en exceso se va a liberar por orina, o sea la orina va a ser una orina más diluida y va a disminuir la ingesta de agua, o sea no vamos a tener sed. La regulación fisiológica, cae la hormona antidiurética, porque si hay un exceso de agua, la hormona antidiurética lo que hace es que se reabsorba agua. Entonces, como no se necesita reabsorber, cae la hormona antidiurética. Cae la aldosterona, porque tampoco necesita que se reabsorba sodio para compensar el déficit de agua. Y la solución fisiológica, menor ingesta de agua y la eliminación deficitaria. En cambio, si la ingesta es deficitaria, o sea que estoy incorporando menos cantidad de agua, se produce el aumento de la absorción renal de agua. Entonces ahí los túbulos renales empiezan a reabsorber agua. Y el mecanismo de la sed nos impulsa a la ingesta de agua. Entonces, para que se reabsorba a nivel de los túbulos renales agua, se activa la hormona antidiurética, se activa la hormona aldosterona y está activo el centro de la sed. ¿Esto qué soluciona? Aumenta el ingreso de agua. Y entonces acá tenemos una eliminación excesiva. En realidad, estamos acá al revés, porque si es deficitaria, la eliminación es deficitaria. Salvo que acá haga referencia a cuando está compensando. Como está compensando y está reabsorbiendo mucha agua y demás, la eliminación es excesiva. Pero me parece que conviene que esto lo pongamos al revés. Que la eliminación acá sea excesiva y que la eliminación acá sea deficitaria. Y acá tenemos un balance hídrico corporal normal, donde supongamos que por bebida estamos ingresando en 24 horas 1500 mililitros. A través de los alimentos estamos incorporando 1000 mililitros de agua. Por
el proceso metabólico, se está generando agua. Acá dice 500, vamos a poner 500, pero puede oscilar entre 200 y 500 mililitros en 24 horas. Esto es el agua endógena, es el agua que se forma al terminar la cadena respiratoria, con el último aceptor de electrones que es el oxígeno, y ese oxígeno se va a ir uniendo con hidrógeno y va a ir formando agua. El agua esa es el agua endógena. ¿Mm? La excreción media por respiración se calcula que en 24 horas con una frecuencia respiratoria normal liberamos 600 mililitros de agua. A través de la transpiración y la evaporación 100 mililitros por día. Esto es sin que haya actividad física que lleve a una sudoración profusa. Estamos hablando en situaciones normales sin ningún tipo de actividad física forzada, porque si no esto aumentaría la pérdida de agua a partir de la sudoración. Pero bueno, esto también se lo conoce como pérdidas insensibles, que se van dando porque yo no las voy a ir observando, midiendo, sino que las voy calculando en función de la frecuencia respiratoria y en función de la actividad física. Estos son pérdidas insensibles. Después tenemos la orina, que se calcula 1500 mililitros por día, y a través de las heces 100. Si sumamos, tenemos una ingesta de 3000 mililitros y tenemos una excreción de 3000 mililitros. Este balance es un balance hídrico normal, compensado. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos esta clase de hoy. Eh, Les agradezco el estar y el participar. Desde ya quedo abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Manden por favor las preguntas a través del correo electrónico. No esperen a último momento. Es conveniente siempre resolver las dudas con tiempo para que después uno, a medida que se va acercando al día del examen, ya tiene casi todo resuelto. No esperen a resolver cosas a último momento. Ya estamos casi al final, nos queda solamente un tema y después nos va a quedar eh, un tema que es osteoartromuscular, que ya más adelante les voy a contar cómo vamos a hacer. Bueno, un gusto y que tengan ustedes un muy buen día.